Hola amigos, en esta ocasión tenemos un Smart TV de 32 pulgadas que no tiene imagen. Aquí al encenderlo vimos que apareció una línea y a simple vista se ve la iluminación en el fondo. Eso quiere decir que los LEDs están funcionando bien. Lo que no tenemos es señal de video. Este es el modelo del televisor. Aquí pueden ver la tarjeta main y aquí por este huequito de la lámina se pueden ver los LEDs encendidos. Vamos a revisar los voltajes de la tarjeta TECON, que es lo primero que debemos hacer. Aquí tenemos el circuito integrado, que es el conversor de DC-DC. Es un SM4186. Aquí tiene algunos puntos de prueba: el de 3.3 voltios, 1.8, ABDD, que son 15 voltios, y aquí del lado derecho VONI, que es el voltaje de VGH. Aquí les dejo la descripción de los pines de ese circuito integrado como referencia. Lo que vamos a hacer es encender el televisor y tomar la lectura de los voltajes en los puntos que tenemos marcados, comenzando por el voltaje de alimentación de la tarjeta TECON. Aquí vimos que marcó mal, pero ya están correctamente marcando 12 voltios. Vamos a verificar. Aquí en este punto llegan los 12 voltios después del fusible. Ahí están presentes. Muy bien, y aquí, de acuerdo a la descripción de los pines del circuito conversor, en estos tres pines de arriba, los primeros tres, que son los pines 54, 55 y 56, es la alimentación del integrado, y ahí están presentes también los 12 voltios. En este pin, que sería el número 1, es el voltaje de ABDD y debería de haber 15 voltios. Y no tenemos voltaje. Ese punto está colocado aquí. En ese punto podemos verificar el voltaje también y no hay presencia de voltaje. Está en ceros. Vamos a verificar ahora el voltaje de VGH aquí en el punto de prueba. Debería de haber aproximadamente 30 voltios y está en cero. Ya por último vamos a verificar en los puntos de prueba de 3.3 voltios y de 1.8, que está aquí. Ok, vamos a tomar la lectura y aquí están presentes los 3.3, marca 3.2 y acá tiene 1.7, está correcto. Podríamos sospechar del circuito integrado conversor DC-DC, pero en estos casos normalmente el daño está en el chip COF y lo que debemos hacer es cortar las líneas CKB. El problema es detectar en cuál lado de la pantalla es el daño y solo se puede hacer en la práctica cortando primero un lado. Yo procedí a cortar primero las del lado derecho. Aquí les voy a mostrar cuáles son los pines que se deben, las líneas que se deben de cortar. Y del lado izquierdo son estas. Muy bien, son las líneas CKB1, CKB2, CKBB1 y CKBB2. Este es el número de la tarjeta TECON del display para que lo tomen como referencia. Y como les decía, las líneas que se proceden a cortar son CKB1, CKB2, CKBB1 y CKBB2. Aquí, como pueden ver, corté primero las líneas del lado derecho sin tener éxito, y el problema es que se tienen que restaurar de nuevo, pero se puede hacer con
paciencia, y de ahí se procede a hacer el corte de las del lado izquierdo, y aquí sí tuvimos respuesta. Aquí les muestro cuáles son las líneas que se deben de cortar. Son 4 puntos, pero vienen siendo 6 líneas, 6 líneas que se derivan de esos 4 puntos CKB. Aquí ya después de hacer el corte vamos a conectar el televisor y podemos ver que ya la imagen se puede ver y los voltajes de la tarjeta TECOM se restablecieron. Ya solo para comprobar que están presentes los voltajes necesarios, aquí tenemos la lectura en el punto ABDD, ya tiene 14 voltios. Estos puntos ya los checamos anteriormente, 1.7 y 3.2, está bien. Y aquí en el pin número 1, que es el mismo ABDD, ahí pueden ver que están los 14 voltios. Muy bien, son correctos. Y por último el voltaje VGH, tenemos 32.7 voltios. Ya solo vamos a ver si no hay alguna imperfección en la imagen. Aquí podemos ver que solo le quedó esta imperfección, una ligera línea verde en la parte de abajo, pero en general tiene una imagen aceptable. Logramos recuperar el funcionamiento del display y este tendrá todavía un tiempo más de vida útil. Eso es todo en este video, amigos. Hasta la próxima.